Nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresita, vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos. Florecitas de Jesús, envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud, para que pueda subir al Calvario de la vida embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios de cielo y una mirada de tus hermosos ojos, que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra. Dios mío, por intercesión de Santa Teresita, dame fuerza para cumplir con mi deber y concédeme la gracia que en esta oración te pido. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siendo la fiesta de Santa Teresita, tengo que aprovechar para comentar que ella amaba la doctrina, ¿no? Entonces, ella no tenía nada de revelaciones, milagros, nada extraordinario, ¿no? Pero su espiritualidad siempre estaba basada en lo normal, ¿no? En profundizar su entendimiento de las Escrituras y la doctrina, y allí encontró todo lo que necesitaba, y por eso es un muy buen ejemplo para nosotros, ¿no? Que no necesitamos pensar que necesitamos cosas extraordinarias. Y de hecho la doctrina, el estudio de las dogmas de la fe es mucha riqueza, ¿no? Y en verdad no necesitamos nada más. Y hoy, siguiendo con nuestro estudio del credo, okay, luego voy a explicar lo que significa eso. Se lo pueden leer, perdón, no escribo muy bonito. Siempre sacaba malas calificaciones en letra, en ortografía. Ok, entonces la vez pasada hablamos de los ángeles y de la creación del mundo espiritual, los ángeles, los demonios, y pues vamos a seguir considerando Dios como creador del cielo y de la tierra. Y por tierra entendemos todo lo material, ¿ok? Y pues en cierto sentido es menos interesante que hablar de demonios, pero es más como importante en el sentido de que es todo lo que conocemos más directamente por nuestra experiencia. Pero hay mucho aquí que vamos a meditar, ¿okay? Y este es para el final, cuando llegamos a considerar la creación del hombre, ¿okay? Que es la perfección, la cima de la creación. ¿Okay? Y antes de llegar allí vamos a tener que tocar unas controversias, ¿okay? Sobre el origen de las especies, digamos. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que entender que Dios hizo todo, ¿okay? Todo el espiritual y material. Okay, porque ha habido herejías que han negado, ¿no? Que también que Dios hizo el mundo material. Algunos diciendo que, bueno, Dios hizo todo lo que es espiritual y esto es bueno. Y otro Dios malo hizo todo lo material. Okay? Pero este contradice el sentido claro, okay, de las Escrituras. Que estamos tocando de los primeros partes del libro de Génesis, de la creación del mundo. Y si se acuerdan, okay, cada día Dios termina el día diciendo que es bueno lo que hizo, ¿sí? Entonces tenemos que admitir que el material es bueno en sí porque tiene Dios por su autor. ¿Okay? Orígenes fue uno de los primeros, ¿okay? De decir que el material es malo. ¿Okay?
Así pues, en el universo, cada criatura está ordenado a su propio acto y a su perfección. Las criaturas menos nobles a las más nobles, como las inferiores al hombre. Cada criatura tiende a la perfección del universo, y todo el universo, con cada una de sus partes, está ordenado a Dios como a su fin en cuanto que en el universo. Y por cierta imitación está reflejada la bondad divina para la gloria de Dios. Si bien las criaturas racionales de un modo especial tienen por fin a Dios, al que pueden alcanzar obrando, conociendo y amando. Queda patente que la bondad divina es el fin de todos los seres corporales. Okay, entonces, Dios creó el mundo para su gloria, okay, para manifestar su gloria externamente. Okay, no podía añadir ninguna cosa a su gloria intrínseca, pero la creación del universo es para manifestarlo en el exterior, okay, porque así es la tendencia del bien. Todo bien tiene tendencia de como difundirse. Okay? El bien no es para encerrarse, sino para difundirse. Okay? Y en la creación vemos una variedad impresionante de cosas. Okay? Y naturalmente podemos pensar, pues, ¿qué sentido tiene? ¿No? Si Dios quiere manifestar su gloria, ¿por qué no hizo criaturas perfectas y ya? Porque hay niveles, ¿no? Porque hay piedras y gusanos y aves y seres humanos y ángeles. ¿Okay? Porque ninguna cosa sola es capaz de magnificar o manifestar la infinitud de Dios. Pero el total de la creación y también los grados de perfección, y aunque no lo percibimos claramente ahora, es para manifestar su gloria más plenamente. ¿Okay? Y todo lo que está abajo sirve a las cosas arriba. ¿Okay? Entonces hay una jerarquía de criaturas con Dios como el culmen de todo. ¿Okay? Y nosotros, siendo seres racionales, podemos conocer nuestro fin, y movernos o dirigirnos hacia ese fin. Pero las demás cosas tienen fines intermedios, ¿okay? Como las plantas sirven para comida de unos animales y esos animales sirven para comida de otros animales. ¿Okay? Entonces su bien, ¿okay?, se encuentra en nutrir los animales que los comen. Pero todo está orientado al bien del hombre que está para la gloria de Dios. ¿Okay? Todo fue creado directamente por Dios y no por intermedios. ¿Okay? Dios hizo todo directamente. ¿Okay? Y San Agustín tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la creación o el significado del tiempo. Es un misterio, qué es el tiempo y cómo queda en la secuencia de la creación de las cosas. ¿Okay? Porque cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de una medida de movimiento. ¿Okay? Pero muchos preguntan o aún como critican la Génesis porque, por ejemplo, Dios hizo los astros luminosos, el sol y la luna. ¿En qué día? ¿Sabe? En el cuarto día. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tenemos días? 1, 2, 3, ¿okay? Antes que había un sol, si sabemos que la medida del tiempo son las giras de la Tierra alrededor del sol. Buena pregunta, un misterio. ¿Okay? Vamos a ver eso, unas opiniones. ¿Okay? Okay. Aquí es lo que dice San Agustín.
Pues sucede que el tiempo es el número del movimiento del firmamento, en cuanto que este movimiento es el primero de los movimientos. Si hubiera otro movimiento anterior, su medida sería el tiempo, porque todas las cosas se miden por lo primero de su género. Por lo tanto, hay que decir necesariamente que ya al principio hubo algún movimiento, al menos por lo que respecta a la asociación corporal, conceptual y efectiva en la mente angélica. Además, el movimiento no se entiende sin tiempo, pues el tiempo no es otra cosa que el número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. ¿Sí, claro? Pues si no entendieron, no se preocupen. San Agustín al final de su vida tuvo que regresar a leer todas sus obras, porque aún él no entendía. Ok, pero la cuestión es cómo interpretamos los días que menciona la Biblia. Okay? Y pues hay varias posturas, okay? Que los evangélicos, los fundamentalistas, okay, quieren leerlo muy literalmente. Okay? Es decir, que tenemos 6 ciclos de 24 horas. Okay? Y hay algunos padres de la iglesia que sí entendieron la historia de la creación así. Pero no, entre los padres de la iglesia, parece que no era la interpretación más común, pero hay mucha variedad. ¿Okay? Entonces, primero, necesitamos entender que el sentido católico no es literal, no es necesariamente el sentido literal. ¿Okay? Pero decir eso no es negar la veracidad de las escrituras. ¿Okay? ¿Me explico? Que no estamos dudando que lo que dice la Biblia es correcto. Pero sabemos también que hay modos de interpretación y la iglesia nos ha dado los puntos que a fuerzas necesitamos aceptar y ha dejado cierta libertad de interpretación de otras cosas que no están muy claras en estos capítulos. ¿Okay? Y luego les voy a leer unos pasajes de la encíclica Humani Generis, que es uno de los más importantes del siglo pasado, ¿okay? Escrito por Pío XII, ¿okay? Que toca este tema de la interpretación de las escrituras, ¿okay? Los principios filosóficos que necesitamos mantener muy claros, ¿okay? Y los errores de los que buscan siempre novedades, que siempre es peligroso, cuando tenemos ansias para siempre encontrar algo nuevo, y al encontrarlo estamos más contentos que cuando nos quedamos con lo más cierto. ¿Okay? Pero regresamos a eso. Primero vamos a tocar los días en su secuencia. ¿Okay? Y les voy a hacer prueba. ¿Okay? El primer día, ¿qué hizo Dios? Okay. En el primer día, Dios hizo la luz. ¿Okay? ¿Okay? Pero, tenemos una pregunta. Si no hubo sol, ¿cómo había luz? ¿Okay? Pero hay muchas interpretaciones de eso. Y brevemente, ¿okay? San Agustín, que escribió mucho sobre la interpretación de la creación. ¿Okay? Y él es quien Santo Tomás cita más en esta parte de la Suma Teológica. ¿Okay? Y él entiende en los días de creación que algo que no es necesariamente sucesivo, ¿okay? Sino hay una analogía en decir días, ¿okay? Como un orden, hablando en ciclos, ¿okay? ¿Cómo es? De creación, diversificación y ornamentación. Ornamentación, perdón. Y él
ve en la creación de la luz, la creación del mundo espiritual. ¿Okay? Porque si se fijan, ¿okay? No dice en esta secuencia de la creación de las cosas cuando Dios creó los ángeles. ¿Okay? Entonces así él lo entendía. Otros santos padres de la iglesia, ¿okay? Ven en esta creación de la luz como una potencia para luz que no fue todavía actualizado hasta que creara el sol. Dice aquí en la Suma Teológica, algo parecido puede decirse de luz, pues primero dicho nombre fue instituido para indicar lo que permite que la vista vea. Después se empleó para indicar todo aquello que permite cualquier tipo de conocimiento. Por lo tanto, si se toma el nombre luz en el primer sentido, entonces, y tal como dice Ambrosio, se aplica metafóricamente a los seres espirituales. Si se toma en el segundo sentido, entonces se aplica con propiedad. ¿Okay? Pero creo que lo que es importante de ver en cómo Santo Tomás está interpretando eso, que el sentido literal no es a fuerzas el sentido que tenemos que aceptar. Obviamente está admitiendo la posibilidad de una interpretación metafórica, ¿okay? de decir luz. ¿Okay? Puede referir a la creación de los ángeles. Fue necesario que el primer día se hiciera aquello sin lo cual no puede haber día, pero sin luz no puede haber día. Luego fue necesario hacer la luz en el primer día. También es posible entenderlo así cuando dice, otra interpretación de esta secuencia, ¿okay? Podemos decir, que si estoy contando una historia, digo que fulanito construyó una casa. Y luego empiezo a decirle exactamente cómo lo hizo. Entonces hizo su casa, primero puso el cimiento y luego las paredes y luego el techo, ¿no? Entonces estamos hablando de la causa final. Cuando hablamos de la casa entendida, el modelo según como creó todo, o como lo hizo, ¿no? Bueno, segundo día. ¿Qué hizo Dios? Firmamento, sí. Okay. Y separó las aguas. Okay. Y aquí también Santo Tomás nos da varias posibilidades de interpretaciones. Okay. ¿Qué quiere decir? Él pregunta, cuando dice que separó las aguas, ¿okay? Y puso la tierra firme, ¿okay? Que pregunta si en verdad hay agua por encima de la tierra. Dice que pues una interpretación es decir que sí, por la condensación, por las lluvias, sí, en cierto sentido hay agua. Pero también hay... puede haber otras interpretaciones de eso. ¿Okay? El tercer día, ¿qué hizo? Muy bien. Okay. Entonces, así pues la formación del cuerpo de más arriba se hizo el primer día. Okay? Este es como desglosando la interpretación de Agustín, okay, de los ciclos. Okay? Hizo en el primer día el cuerpo más arriba. Okay? Y porque el tiempo sigue el movimiento del cielo, el tiempo es el número del movimiento del cuerpo de más arriba. Con esta formación fue hecha la diversificación del tiempo, es decir, el de la noche y el día. Okay? Entonces él ve como en el primer día, okay, es la creación y el cuarto día es la diversificación de lo mismo. Okay. En el segundo día fue formado el cuerpo de medio, es decir, el agua, tomando por el firmamento una determinada diversificación y orden.
Y el tercer día fue formado el último cuerpo, es decir, la tierra, al quedarse libre de las aguas que la cubrían. Okay. Luego, en el tercer día, okay, también hizo la vegetación. Okay. Y aquí San Agustín dice, se dice que la tierra produjo causalmente la hierba y los árboles. Esto es, que recibió la capacidad de producir. Okay. Entonces, San Agustín, cuando habla de la creación de las criaturas, okay, habla en cierto sentido de plantar las semillas. Y en esas que Dios puso, hay la potencia para todo lo demás. Okay. Entonces él dice que no estaba en toda la diversificación de las plantas en el momento que Dios las puso, pero sí toda la potencia. Y así Dios es creador de todo. Esto queda confirmado con la autoridad de la Escritura, pues, que por lo tanto antes que afloraran sobre la tierra fueron hechas causalmente en la tierra. Esto queda confirmado también por la razón, porque en aquellos primeros días creó Dios la criatura original o causalmente, después descansó. Sin embargo, después de esto, según el plan de propagación de lo creado, siguió actuando hasta el presente. Producir plantas es algo que pertenece a la obra de propagación. Por lo tanto, en el tercer día no se produjeron las plantas en acto, sino solo causalmente. Okay. Y luego sigue diciendo que hay otros santos que tienen otra opinión. Que sí, Dios directamente hizo todo en ese momento, toda la diversificación de las plantas, igual con todos los animales. Okay. Día cuarto, ya les dije. Okay. Astros luminosos. Okay. Así pues fueron acabados los cielos y la tierra y toda su ornamentación. Okay. Día quinto. Ok. Y el día sexto. Ok. Y el hombre al final. Ok. Y el séptimo día. Ok, descansó. ¿Qué entendamos? Ok. ¿Qué debemos de entender con el descanso de Dios? Ok. Obviamente, este es lenguaje muy como estamos personificando Dios, ¿okay? Como Dios es ser perfecto, acto completo, como dijimos. Entonces, en el séptimo día, Dios tenía sueño, salió de vacaciones. No, ¿ok? El descanso de Dios es un tema importantísimo para todo lo demás de la historia de salvación. Porque estamos tratando de alcanzarlo. Por eso estamos aquí, para llegar a nuestro séptimo día, ¿okay? Y descansar en Dios, ¿no? Si se fijan también que en los Salmos, ¿okay? Cuando Dios castigó, ¿okay? el pueblo de Israel y no iba a dejarlos entrar en la tierra prometida, ¿qué dijo? Que no entrará en mi descanso. ¿Okay? ¿Qué es el descanso de Dios? ¿Okay? La última perfección, fin de todo el universo, es la perfecta bienaventuranza de los santos, que se dará en la definitiva consumación de los tiempos, la primera perfección que consiste en la integridad del universo. ¿Okay? Entonces, Dios vio que todo era muy bueno, ¿okay? Y descansó. Su obra es perfecta. Este es el sentido del descanso de Dios. Reconocer que es perfecta su obra. ¿Okay? Pero ese nada más es el primer nivel, ¿no? Porque en cierto sentido quedaba algo incompleto. ¿Okay?
porque todavía tenía que remediar el pecado, ¿okay? Por dar la libertad de voluntad a los seres racionales, ¿okay? Sabía que eran capaces de rechazar su amor, ¿no? Pero para tener su perfecta participación en su perfección, ¿okay? Fue necesario de probarlo, ¿okay? Y redimirlo. ¿Okay? Entonces, la segunda perfección, o la última perfección, es el descanso de los seres racionales, por su participación en el descanso de Dios, o en su naturaleza. Okay. Primero, porque en el séptimo día cesó de su creación de nuevas criaturas, pues ya no hizo nada que de algún modo no estuviera contenido en lo hecho, tal como dijimos. Segundo, en cuanto que no necesitaba lo creado, pues Él es feliz disfrutándose a sí mismo. Okay. Entonces, unas como dudas o cosas para considerar, ¿no? Es posible que Dios hiciera otro mundo o otro universo. ¿Con vida como la tierra? Sí, como tenemos un modelo de la creación, ¿ok? Pero ¿hubiera habido otro? Sí, pero no. ¿Quién dice que sí? Es posible que hiciera Dios otro universo. ¿Okay? ¿Y quién dice no? Ok, pues Dios es omnipotente, ¿no? Ok, pero Santo Tomás contesta, en dos maneras. Sí, absolutamente hablando, es posible que Dios hiciera otro universo. ¿Okay? Pero es inconveniente, ¿okay? Porque Él hizo todo según el mejor plan que hay. Entonces es como el mundo actual es el más, podemos decir, es el más perfecto, ¿okay? Porque es lo que Dios escogió hacer. Okay? Entre todas las posibilidades que hay, muchos que nosotros no podemos imaginar, ¿okay? Dios hace todo bien, ¿no? Entonces, si decimos que, pues, sí, es más o menos está bien, pero pudiera haber hecho otro un poquito mejor, ¿no? No. No podría haber diversos universos, así por ejemplo que cuando hay varios niveles, creo que no se llaman niveles, pero así como tipos de perfección en los ángeles, en las criaturas que creó Dios hay diferentes tipos de perfección. No puede crear otro universo con otro tipo de perfección diferente, hay otros universos con un tipo de perfección diferente a este. Pues creo que es lo mismo, ¿no? Que sí es posible que Dios hace otro universo entero, pero el hecho de que sí hizo este universo actualmente y Dios no equivoca, entonces tenemos que admitir que es el universo mejor, ¿no? Perdón, padre. Ajá. Es herejía decir que el hombre es co-creador con Dios, es decir, que el hombre también ayuda a la creación con Dios. Pues y no solamente el hombre, los animales, las plantas que reproducen, ¿sí? Como ese es parte del mandamiento al final de Dios, ¿no? Que sean fructíferos y multiplíquense, ¿no? Entonces, y eso es lo que está diciendo San Agustín cuando habla de las semillas de todos los seres posibles, que parte de su papel es seguir con el desarrollo de su creación, ¿okay? Que hay potencia para cierta perfección que va a aparecer. Y otra implicación en eso, ¿no? Como vamos a ver ahora la creación del hombre, Dios equivocó cuando dejó que pecara. No, entonces no fue sorpresa. No dijo, ¡achín! Ok,
¿Okay? Y ese es el gran misterio, ¿no? Que en la vigilia pascual cada año, que feliz culpa, ¿okay? Que feliz culpa de Adán que nos mereció tan grande redentor, ¿sí? Entonces es parte de su plan, ¿no? Y es un debate entre los teólogos, entre los franciscanos y los dominicos, ¿no? Que si el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera encarnado, hubiera tomado carne si no había pecado. ¿Okay? Y unos dicen que no, porque solo se encarnó para rescatarnos del pecado. Otros dicen que sí, porque queda siendo parte de la perfección de la creación, que Dios nos invita a vivir con más intimidad que podemos ahora por causa de la encarnación. Y nunca fue resuelto. Okay, otra cosa es, Santo Tomás dice que no dice la Escritura que Dios descansó en su obra, okay, sino descansó de sus obras. Ajá. Es que Mari dijo algo que me parece. Que si admitimos el argumento. Apenas se casaron y ya está pensando. Si admitimos el argumento de que no hubiera sido necesario de que Jesús se encarnara si el hombre no hubiera pecado, pues nos hubiéramos quedado sin la Virgen María. ¿Sin qué? Sin la Virgen María, no habría sido madre de Dios. Pues es difícil decir, ¿no? Cosas hipotéticas, ¿no? Pero volvemos al punto anterior, ¿no? De que si este es el mundo que Dios sí hizo, entonces tiene cierta perfección, ¿no? Dios quiso así por una razón. Entonces cuando empezamos de hablar de posibilidades contra la verdad, entonces ya entramos en algo muy, ¿sí dice? Hipotético o muy irreal. Okay, este punto es importante. Dios no descansó en sus obras, sino de sus obras. ¿Qué es la diferencia? O sea que se sintió ¿Mande? se sintió satisfecho por lo que hizo. Ajá, pero la diferencia, ¿por qué dice descansó de sus obras y no en sus Que obras? sigue creando, ¿No? Sus obras hubiera descansado en el mundo creado en su creación Ajá. y descansó de su creación como Ok. por la creación Creo que todo Ok. estaba bien hecho. Creo que todo estaba ya bien hecho, ¿no? Ok. que se desentendiera de él. Ahí nos vemos. Ok, es interesante, ok. Lo que Santo Tomás ve en este punto es que decir que descansó en sus obras quiere decir que tomó su satisfacción en el hecho de haber creado. Es decir, que lo que creó lo hizo feliz. Pero no es así. ¿Ok? Porque él no necesitaba nada que hizo. ¿Ok? Pero decir que descansó de sus obras es que ya terminó la obra, pero no añadió nada a su felicidad. ¿Okay? Su felicidad es perfecta antes, durante y después de la creación. ¿Okay? Entonces, todo es este sentido de manifestar exteriormente su gloria. ¿Okay? Y dice que Dios bendijo su creación. ¿Okay? Y Santo Tomás dice que esto refiere a la multiplicación, que siga multiplicándose. ¿Okay? Y lo bendijo diciendo crecer y multiplicaos, que tal multiplicación responde al plan divino
por el que los semejantes se engendran entre sí. Con respecto al segundo, la santificación le corresponde al séptimo día, pues la santificación de algo se debe sobre todo a que reposa en Dios. Por eso lo dedicado a Dios es llamado santo. ¿Okay? Luego, en otro ciclo, cuando hablamos de los mandamientos y vemos el tercer mandamiento, vamos a considerar el significado del descanso de Dios más profundamente. Y también cuando consideramos nuestra santificación, el modo de rezar, ¿okay? Porque ese es donde nos dirigimos, a su descanso. Bueno, hay mucho más que podemos decir sobre si había 7 días en verdad. ¿Okay? Muchos padres de la iglesia quieren ver una analogía del tiempo. Hay varios que dicen que cada día refiere a 1000 años. ¿Okay? Porque en el Salmo dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Okay? Otros, pues, a ver. Por ejemplo, unos ejemplos de los padres de la iglesia. Justín Mártir dice, porque como se le dijo a Adán que moriría en el día en que comiera del árbol, sabemos que no completó 1000 años. Hemos percibido además que la expresión el día del Señor es 1000 años está conectado con el tema. San Ireneo, y hay algunos que relegan la muerte de Adán al 1000º año porque puesto que un día del Señor es 1000 años. Okay. San Cipriano, los primeros 7 días en el fuego divino contienen 7000 años. Okay. Bueno, les recomiendo que lean San Agustín, okay, porque creo que él ha escrito más que todos los demás sobre este tema de cómo interpretar Génesis. Voy a pasar ahora a la cuestión de evolución, entonces, okay, y Humani Generis. Okay. No es muy largo, okay, esta encíclica. Además, una pregunta de San Agustín, ¿qué en particular? La ciudad de Dios. ¿La ciudad de Dios? Está en varios lugares. Bueno, tiene un tratado, se llama La Interpretación Literal de Génesis. Sí, principalmente ahí. También La Ciudad de Dios. Capítulo 11. Muy bien. Ok, Humani Generis, okay, de Pío XII. En breve, el punto de hay varios puntos de esta encíclica. Okay. Primero, es otra admonición, okay, contra los peligros de modernismo. Okay. Está escrito en los años 50, no me acuerdo cuál exactamente. 905. Okay. Bueno, ya había pasado muchos años desde las encíclicas de Pío IX y Pío X contra el modernismo. Y nos damos cuenta que ya todavía seguía el modernismo en esos años y bueno, hasta la fecha sigue esta herejía, ¿okay? Que quiere descartar todo el pasado, toda la tradición, diciendo que ya somos más sabios, ¿okay? Que las fórmulas de nuestros antepasados estaban adecuados para ellos, pero porque no entendían bien la ciencia, el historicismo, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos volver a entender las verdades de la fe en otra manera. ¿Okay? Y
toda la primera parte es una introducción a su punto principal, que es de hablar sobre esta cuestión de evolución, y cómo puede un católico entender esas teorías. Dice que dando una manera al mundo moderno que se halla fuera del redil de Cristo, fácilmente se descubren las principales direcciones que siguen los doctos. Algunos admiten, de hecho, sin discreción y sin prudencia, el sistema evolucionista, aunque ni en el mismo campo de las ciencias naturales ha sido probado como indiscutible, y pretenden que hay que extenderlo al origen de todas las cosas, y con temeridad sostienen la hipótesis monista y panteísta de un mundo sujeto a perpetua evolución. Y luego habla de los efectos que tienen otras ciencias, como es la base para comunismo, de hablar de una política que la sociedad está en un proceso de evolución y vamos a llegar como al punto perfecto, ¿no? Cuando ya no va a haber clases sociales y todo va a resolverse en la perfección del comunismo. Ya funciona muy bien. Pero el punto más importante aquí, es que el Papa no está diciendo que toda teoría de antemano de evolución tenemos que rechazar. Pero sí está diciendo que tengan cuidado porque muchos hablan como si fuera ya bien probada, cuando ni la ciencia puede comprobar que es correcta la teoría. Entonces hay motivos filosóficos que están al fondo del empeño que los aficionados de evolución propagan sus ideas, ¿no? Porque tienen mucho invertido en eso. Dicen que ¿no? por evolución, por Darwin, ya podemos rechazar esas fantasías de Dios, porque no es necesario. Aunque esa es una tontería también, porque ahora, pues si estudiamos bien la filosofía de Santo Tomás, por ejemplo, una teoría de evolución en verdad no tiene nada que ver con la existencia de Dios, si es correcto o incorrecto. Si Dios, ¿por qué? Como imaginamos, ¿por qué Dios no puede hacer todas las cosas en un instante si quiere? ¿Y por qué no puede hacer las cosas por un proceso de desarrollo gradual? De hecho, ya hemos visto que las gradaciones de perfección manifiestan más claramente la perfección de Dios, ¿no? Y creo que les mencioné un libro cuando estábamos hablando de las pruebas para la existencia de Dios, un filósofo que como combate los argumentos de los ateos, diciendo que en cierto sentido sí es verdad, porque no queremos aceptar ninguna teoría sin las pruebas, ¿no? Que eso sería absurdo de decir que pues me conviene más que fuera así y voy a seguir insistiendo a pesar de la evidencia en contra. Pero ¿a poco no manifestaría aún más la gloria de Dios si puede creer la materia de su creación más perfecta a través de un proceso más intricado, ¿no? Entonces, no hay nada intrínsecamente en postular una teoría de cambio tras tiempo que negaría la existencia de Dios o ponerlo en riesgo. Pero volvemos al punto que dice el Papa, que no hay nada probado, ¿no? Y es interesante, yo creo, de señalar estas
como dificultades que hay en la teoría de evolución, como la entendemos, o como el mundo en general quiere entenderla, ¿no? Por ejemplo, especialmente cuando hablamos de evolución macro, ¿no? De cambios entre especies, que es más difícil entender eso, que es posible entender que sí, poco a poco, tras los siglos, Dios ha hecho pequeños cambios, ¿no? O modificaciones. Bueno, ¿okay? Pero todo implica una dirección, una orientación hasta una perfección. ¿Okay? Porque si todo es como por casualidad, ¿okay? ¿Por qué no hay una de-evolución en vez de evolución? Es decir, ¿por qué tiende hacia algo más perfecto en vez de hacia caos? Es buena pregunta, ¿no? Okay. Pero hay unos problemas muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo bien de una conferencia que asistí de un autor de un libro en contra de bueno, cuando decimos evolución necesitamos distinguir también, porque hay darwinismo, ¿okay? Que es todo el punto de vista, la filosofía, ¿okay? Y hay diferentes niveles en que podemos entender esos cambios tras tiempo. Bueno, pero él dice de hablar de evolución macro, ¿okay? Va en contra, ¿okay? Él es biólogo, químico, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de las estructuras biológicas más complejas, encontramos un problema, ¿okay? Entonces, si queremos imaginar, por ejemplo, un cambio o la evolución de un pato, por ejemplo, o de un pato a una criatura terrestre, no sé en qué dirección va, que es más avanzado, no sé. ¿Okay? Pero, de todos modos, imaginamos un cambio de pies, ¿okay? Hechos para nadar, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá. Y si imaginamos una criatura con pies entre los pies de una criatura terrestre y una criatura acuática que no puede nadar bien ni correr bien, entonces, ¿cómo genera más posibilidad de sobrevivencia? ¿Okay? O si queremos imaginar el cambio de una criatura que no ve a una criatura que tiene ojos, ¿okay? Aún los más simples. Él nos explicó, y no me acuerdo exactamente, pero qué tan complicado es el aparato visual, aún en los animales más sencillos, ¿no? Hay que ver varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, si una parte desarrolla y luego el otro, entonces, pues, no va a poder ver y no tiene ventaja. Entonces, estamos hablando de cosas que son tan complicados que tienen que aparecer en un instante o no tienen ventaja para la sobrevivencia. ¿Okay? Pero creo que lo más importante cuando discutimos con personas que propagan una filosofía evolucionista es este punto metafísico de que evolución o no hace nada al argumento, a las pruebas que vimos hace unas semanas de la existencia de Dios. Porque las pruebas racionales, metafísicas de la existencia de Dios que nos da Santo Tomás depende en el hecho de que hay cambios ocurriendo actualmente, en el momento que observemos. ¿Okay? Entonces, aún Santo Tomás no pregunta si el mundo es eterno o no, el universo es eterno o no, no le importa. Su prueba para la existencia de Dios depende totalmente del hecho de que hay movimiento
Y no puede haber cambios de movimiento si no hay un comienzo a todo el proceso. ¿Okay? Okay, y el Papa señala también que mucho del motivo para propagar esta filosofía de evolución es para como tener una base más fuerte, más confiable para unir todas las personas, porque ya vemos que hay muchas diferencias entre creencias, sistemas políticos, países, etc., ¿no? Entonces necesitamos basarnos más en la humanidad, ¿okay? Y no necesitamos tener que contar tanto en explicaciones teológicas. Es un intento de reducir todo a un naturalismo. ¿Okay? Pues si él ve la raíz de todo eso en el hecho de que hemos abandonado, ¿okay?, la filosofía escolástica de Santo Tomás, ¿no? Claridad de términos, ¿okay?, distinciones precisas, ¿okay?, nos ha llevado a tanta confusión por querer decir que no es cierto lo que dicen, nuestro fundamento de la religión tiene que ser en argumentos psicológicos, ¿okay?, en vez de precisiones filosóficas. ¿Okay? Que aquí voy a leer esto, lo que dice específicamente de la evolución. Resta ahora decir algo sobre determinadas cuestiones que, aun perteneciendo a las ciencias llamadas positivas, se entrelazan, sin embargo, más o menos con las verdades de la fe cristiana. No pocos ruegan con insistencia que la fe católica tenga muy en cuenta tales ciencias, y ello ciertamente es digno de alabanza. ¿Okay? Entonces no estamos despreciando la ciencia. ¿Okay? Y de hecho hay un error, ¿no?, de fundamentalismo. ¿Okay? No queremos caer en ese error, ni en el error de como despreciar las verdades de la fe o creer demasiado en la ciencia en contra de lo que entendemos por medio de la fe. Okay? Siempre que se trata de hechos realmente demostrados, pero es necesario andar con mucha cautela cuando más bien se trate solo de hipótesis, que aún apoyadas en la ciencia humana, rocen con la doctrina contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición. Si tales hipótesis se oponen directamente o indirectamente a la doctrina revelada por Dios, entonces sus postulados no pueden admitirse en modo alguno. Por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. ¿Okay? Allí es la proclamación dogmática. ¿Okay? Lo que queremos creer, según lo que nos lleva las probados argumentos de la ciencia de la materia del ser humano, está bien. Solo que mantengamos está muy claro que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Ya. ¿Okay? No hay evolución de almas.
Que algunos traspasan esta libertad de discusión hablando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados. Y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Mas cuando ya se trata de la hipótesis de saber la de poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protopariente, por natural generación. Okay. Pero algunos dicen que Adán significa un conjunto de muchos primeros hombres, ¿no? Pero, no sé si queda clara, pero la hipótesis es que, bueno, no hubo un Adán, okay, sino varios Adanes. Okay. Entonces, si hubo un proceso de evolución, probablemente varias gorilas en diferentes partes del mundo en cierto momento se cambiaron en seres humanos, ¿no? Y en alguna manera se encontraron para seguir reproduciendo. No sé. Okay? Pero eso es absolutamente falso. Okay? Todos tenemos los mismos primeros padres. Okay? Y me tocó tener en un avión una vez una práctica muy interesante con un científico de antropología, creo. Y yo al principio yo pensaba que iba a atacar la religión por todo lo que decía de cosas de los orígenes, de las raíces, y él era profesor de estudios afroamericanos, que siempre prende una alarma. Okay? Pero no, me dijo que ya la mayoría de los científicos han descartado esa teoría por los estudios estudios genéticos, que sí hay que haber un solo como protopariente, o no sé cómo se dice, ¿sí? De hecho, el padre Romo en algún momento hablaba de la Eva mitocondrial, un término científico que precisamente lleva a eso. Sí. Sí. A un origen genético común de toda la humanidad. Sí, sí. Él dice que hay demasiado común en los seres humanos, a pesar de diferencias de raíces y como color de piel y estructuras físicas. Genéticamente hay mucho en común que a fuerzas significa que hay que haber un origen común. Si no, seríamos diferentes especies en diferentes partes del mundo. Fue su conclusión, pero es interesante. Y pues, ya acabó el tiempo, ¿no? Y no llegó a mi dibujo. Pues es una pista para la próxima vez, ¿no? Entonces, brevemente, okay. El ser humano, el hombre, es el más complicado de la creación, ¿no? Y aún más que consideramos. Okay. Si podemos llamar esto una antropología o una como psicología filosófica, ¿no? Psicología significando el estudio del alma, ¿no? Okay. Y según los escolásticos, okay, y pues nosotros tenemos todo un semestre de estudiar solamente las cuestiones del alma, ¿no? Del ser humano y sus partes, ¿no? Pero tiene varias potencias, ¿okay? de vegetativa, sensitiva, intelectiva, ¿okay? Y
locomotriz, ¿ok? Y dentro de cada categoría podemos dividirlo lo más para ver cómo funciona el ser humano, ¿ok? Pues creo que mejor esperar para la siguiente vez y dedicar toda una clase de este tema. ¿Ok? ¿Preguntas? Me surgió una duda más bien. En el Génesis, Ajá. ¿cómo debemos entender cuando a los primeros humanos, cuando habla de ellos que dice vivió como 600 años o como 800 años? Pues, Ajá. ¿cómo lo debemos entender? Pues una manera es de ver el efecto del pecado, ¿no? También en el ser físico, material, ¿no? Vamos a hablar de la justicia original y los dones preternaturales, ¿no? Y la concordia en el ser humano, ¿no? Y tal vez un efecto es de poder vivir más, ¿no? Pero también, como aquí en estas citas de los padres de la iglesia, que hay varias maneras posiblemente de entender cómo hablan de tiempo. Pero no hay nada, creo, que impide que el extento de la vida humana puede cambiar. Si era más larga antes y luego más corta, y ya vemos que parece que está creciendo otra vez. No hay nada intrínsecamente en el hombre que dice que no puede vivir más que X número de años, ¿no? Y la tendencia, cuando el pecado iba multiplicándose en el mundo, es una reducción de como el largo de la vida humana. ¿Otra pregunta? También puede ser porque no estaba también hecho el calendario como lo conocemos ahorita hasta San Gregorio, ¿no? O sea, estaban contados diferentes tiempos, entonces tampoco sabemos bien Sí, contabilizar los años. sí. ¿Algo más? Bien. Io sive gratias omnipotens Deus per universis beneficiis sus qui visse regnas in saecula saeculorum. Amen. I benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen. Y una recomendación, ¿okay? Además de leer la encíclica, ¿okay? Otro libro que puede buscar que habla de esta teoría de evolución y el absurdo de los que la propagan sin tener razones suficientes. Es un libro que se llama El hombre eterno. Okay. De Chesterton. Okay. Muy bueno. Converso, muy bueno. Sí. Muy bien. Muchas gracias.